Quisiera leerles, por favor, todo el que tenga escritura, puede leer conmigo. El libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 5, y se titula, yo creo que el texto ya lo dice todo, o el título, La pesca milagrosa. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¡Qué bueno! Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ponga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas ahora echaré la red. Amén. Amén. Cierra tus ojos por respeto al Señor. Sentamos su palabra. Soberano Dios y Padre de la vida, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque aquí te has nacido, Señor, que tu palabra sea predicada en medio de tu pueblo. Quisiera ser, Señor, de edificación para cada uno de mis hermanos, y que esta palabra, Señor, sea dirigida por tu Santo Espíritu. Dándote gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como hemos leído el pasaje, hermanos, Jesús nunca estaba entretenido en otros quehaceres, sino que siempre estaba haciendo algún milagro. Amén. Alguna obra, porque él tenía la capacidad y el poder para poder hacerlo. Y aquí, hermanos, nos encontramos que hay una gran multitud, hermanos, en tierra firme. Hay pescadores que están reventando las redes porque estaban rotas. Y yo digo, hermanos, como no reprendemos nuestras vidas, que a veces se nos rompe. Amén. No vamos a poder hacer nada delante de Dios. Subo el volumen. Y dice la palabra del Señor que apartando dos barcas que estaban en la orilla, se subió en la barca y dice que desde allí les enseñaba. Pero hay algo que me llama la atención. Dice que apartó la barca, que una era de Simón, de Pedro, y le dijo, ponga mar adentro. Es decir, ponga mar adentro. Y dice la palabra del Señor que Simón le dijo, Señor, hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero bueno, en tu nombre yo echaré la red. El otro pasaje de la Escritura dice lo mismo. Dice, bueno, Señor, hemos estado toda la noche pero no hemos pescado nada. Dice, pero en tu nombre voy a echar la red. Las escrituras casi son muy parecidas, pero hay algo que me llama la atención. Dice, no hemos pescado nada, Señor, en toda la noche, pero lo voy a echar en tu nombre. Queriendo decir, si no pesco nada, la culpa es tuya. Pero lo que Pedro, Simón no sabía que Jesús es suficiente. Amén. Pedro no había la pesca, porque Pedro había estado toda la noche, pero había pescado en la orilla. Por eso no hubo peces. Y déjame decirte algo. Hay una bendición cuando más profundidad hay cuando buscamos a Dios. Porque la palabra de Dios, y Dios es un gran mar, un gran universo de bendición. Cuanto más te metes, más bendición. Y dice la palabra del Señor que echaron las redes. Y dice la palabra del Señor que tuvo tanta bendición que la barca se llenó de peces. Y tuvo que llamar a sus amigos. Y yo digo, a ver, en Pedro no nació la envidia de decir, Señor, ¿cómo voy yo ahora a llamar a estos para que yo tenga que repartir la pesca? Porque había una ley que cuando alguien tenía que ayudar se llevaba parte de la pesca o del beneficio, o se repartían algunos kilos de peces. Pero Pablo no tiene envidia. Déjame decirte algo, hermanos, que la obra es de todos. Los peces son de todos. Las almas son de todos.
Alabado sea el nombre del Señor. Pero vamos a buscar aquí algo con más profundidad. Yo digo algo, hermano. Si Pedro había estado toda la noche y no encontró ningún pez, ¿de quién era la culpa? Vamos a buscar un culpable. Y usted le contesta, ¿era de la barca? ¿Tenía la culpa la barca? ¿La tenía la red? La tenía Pedro. ¿Por qué? Porque no supo meter la barca adentro. Y a veces la culpa de que no caigan las bendiciones sobre nuestra vida la tenemos nosotros, porque no sabemos estar dentro de la presencia del Señor. Qué bueno es, hermanos, cuando reconocemos y entendemos que solamente en Dios está la garantía de la bendición. Pero claro, Pedro no había peces, pero el Señor ya los tenía preparados allí. No sabemos cuánta cantidad había, pero saben ustedes, esto es la lógica y la ciencia, dicho por la ciencia. Igual en las aves, que en los animales del mar, que en los cuadrúpedos y en cualquier tipo de animal siempre hay un guía. Amén. Que guía a la manada. Y el Señor dijo, quedaros ahí, quietos. Y cuando yo os mando, os metéis en la red. Y cuando el Señor dijo, ahora, todos los peces se metieron dentro de la red. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada en la tierra que no esté sujeto a la voluntad de Dios. Amén. Yo tenía otro tipo de mensaje, créaselo. Lo tenía otro tipo de mensaje. Está por aquí. Iba a hablar de un tema que hoy está trayendo muchísima controversia, pero lo tocaremos otro día. Es un tema doctrinal bastante profundo. Pero quiero centrarme aquí. Amén. Que cuando uno está en la voluntad de Dios, la bendición de Dios la tiene como garantía. Pero tú serás el culpable de que no seas bendecido. Porque no podemos pedir sin que Dios nos exija. Dios te dice, ¿quieres bendición? Amén. Pero hay que ganársela. La bendición no es gratis, hermano. A veces decimos, es que no puedo, estoy derrotado, estoy bajo de moral. Déjame decirte algo, hermano. El cristiano puede estar derrotado, puede estar hundido, puede vivir hoy un fracaso o mañana. Pero déjame decirte algo. Job, cuando estuvo en un estado que había perdido los hijos, había perdido todo, una enfermedad, hermano, grandísima. Todavía vinieron los varones a que oraran por él, porque el Señor le dijo, vete a Job y que oren por vosotros. Tú imagínate que cuando van los varones allí y Job está destrozado, no puede rascarse, porque es que lo que tenía era horrendo, hermanos. Y vieron los varones. ¿Tú te imaginas a Job? Lo que diría, pero hombre, ¿cómo venís a que ore yo por vosotros? Si mira cómo estoy, he perdido los hijos, he perdido todo. Y aún mi mujer me dice que maldiga a Dios y que me muera. ¿Cómo voy a orar por vosotros? Pero déjame decirte algo. El que es de Dios saca fuerzas de flaqueza donde no puede. ¿Sabe por qué? Porque el que es de Dios, no importa el problema, sigue siendo lo que es, con problemas y sin problemas. Porque sabes una cosa, cuando Pedro hizo un viaje, hermanos, y fue costeando Creta, dice la palabra del Señor que había un viento, hermano, un viento suave, un viento del sur. Y dice, pareciendo que ya tenían lo que querían con este viento del sur, un viento tranquilo, un viento suave, que era fresco, hermanos, en la cara, no había apenas olas, el mar estaba en calma, pero dice la palabra del Señor que de repente, déjame decirte algo, la vida cristiana a veces pende de un hilo, a veces estamos por la nube y otras veces estamos destrozados. ¿Saben por qué? Porque nuestra moral se baja. Pero déjame decirte algo, mientras Cristo esté contigo tienes la victoria. Porque los hijos de Dios no fracasan, solamente fracasan los que no creen en la palabra del Señor. Y dice, y de momento se hizo un viento llamado Euroclidón.
El viento Euroclidón, hermanos, es un viento tan fuerte, hermanos, que crea unas grandes tormentas y se forma entre el mar Mediterráneo. Forma este viento, hermanos, del sur y del norte, y forma un aire caliente y empieza una tormenta, hermanos, que se hunden los barcos. Pero dice la palabra del Señor que no poniendo la proa al viento, es decir, la parte delantera de la barca, no podían ponerla. Y a veces, hermanos, tenemos el viento en contra. Y nuestra vida a veces, hermanos, recula hacia atrás. Pero déjame decirte algo, es lo que quiere el diablo, que reculemos hacia atrás. ¿Sabes una cosa? Muchas veces nos han predicado y nos han dicho, porque vuestro enemigo, el diablo, está como un león rugiente, esperando a quien devorar. ¿Y saben por qué lo comparamos a un león? No es porque sea una fiera, no, es porque el león utiliza una especialidad que no la tienen muy pocos animales, y es que debajo de la planta del pie hay unas almohadillas que cuando van a hacer la presa no hace ruido y lo coge por sorpresa. Alabado sea el nombre del Señor. Y así le pasó a Pablo. Lo cogió por sorpresa, el viento era favorable, maravilloso, pero cuando fue a poner la barca se formó el Euroclidón, el viento de la tormenta, que casi la nave, hermanos, se le parte en dos. Pero dice la palabra del Señor, mis queridos hermanos, que no pudiendo poner la proa hacia el viento, dice que lo pusieron a sotavento, es decir, a un viento contrario. Dice, y tuvimos que abandonarnos. Qué malo es cuando un cristiano se abandona. Amén. Y que poco a poco se va abandonando. Y dice la palabra del Señor que ya no podían hacer más. Y que se abandonaron. Y que perdiendo toda la esperanza. Y yo digo, hermanos, mientras hay vida, hay esperanza, ¿sí o no? Eso es una frase, hermanos. Eso está hecho como un decálogo en la sociedad donde hay vida y esperanza. Pues déjame decirte algo. Los hijos de Dios siempre viven con la esperanza de que hoy fracasamos, pero mañana nos levantamos, porque tenemos a aquel que todo lo puede. Tenemos a aquel que dijo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Alabamos a Dios. ¿Ustedes se imaginan? De repente le vino. ¿Sabes una cosa de que hace el diablo? Mira, hace así. Te llama y te visita, pero luego te tira y se queda como inquilino. No le demos lugar al diablo, hermanos, porque cuando le damos lugar al diablo es cuando más nuestra vida, hermanos, vive de una forma y de una manera que a veces no podemos salir del camino. Y dice que abandonándose, dice que tenía miedo. Bendito Dios. Tenía un miedo terrible. Y dice que sacaron el esquife. El esquife es una barca auxiliar pequeña que servía para transportar el peso de la barca al llegar a la orilla. Porque si el barco era grande, no podía llegar a la orilla. Pero dice, hermanos, que dice que alijaron con sus propias manos el peso de la barca. Y déjame decirte algo, que nadie te tenga que decir lo que tienes que tirar de tu vida que te pesa. Que a veces no queremos que los demás se enteren de lo que tenemos en nuestra vida y que lo tenemos que tirar. Solamente tú eres el que tienes que aligerar tu vida delante de Dios y tú sabes lo que te molesta. Bendito sea el nombre del Señor, porque no le podemos poner ni exigir a Dios, queridos hermanos, es Dios quien nos exige. Tú tienes que tirar de tu vida lo que te molesta y lo que te molesta, para que así vayamos, hermanos, con flexibilidad delante de Dios para seguir hacia adelante. Y dice que teniendo miedo de dar en la sirte, dice que alijaron, hermano, la barca. Y la sirte era un lugar donde llegaba y había muy poca profundidad de agua y la barca pegaba en la arena. Y entonces la barca no avanzaba. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos años llevamos de evangelio? Yo me convertí, hermanos, muy joven. Dejé, algunos que me conocen, dejé un mundo donde podía haber llegado algo, pero seguro que estaría enterrado, con toda la seguridad. Dejé un mundo, hermanos,
Y yo me convertí por una profecía. Me convertí por una profecía. Habíamos 3 personas. Estaba mi hermano, un cuñado mío y yo. Y estaba el pelón. Y nos profetizó aquí en la Malvarrosa, la primera iglesia que se fundó. Llamó a mi hermano y le dijo: veo 2 caminos, uno recto y el otro torcido. Según el que elijas, así caminarás. A mi hermano lo llamó y le dijo, o sea, mi cuñado lo llamó y le dijo: veo una luz, pero que es intermitente, que se va apagando y se va encendiendo. Y me llamó a mí y me dijo: veo una cruz, un camino y una luz. Sígueme, porque yo te voy a bendecir. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Pasó algún tiempo y uno de los mensajes que me causó, que me quebranté, fue uno de los mensajes que yo escuché al hermano Alfredo Bautista. Y ese mensaje, hermanos, me partió el alma, hablando del ciego Bartimeo. Y había allí un hombre que le había explotado una nevera y se había quedado ciego, y el Señor le sanó. Y yo, hermanos, aquella noche yo había escuchado el culto del hermano, pero me fui y se de las mías. Y hermanos, Dios sabe que digo verdad, y el Espíritu Santo sabe que les estoy diciendo. Llegué a casa y escuché una voz que me dijo: ahora es el tiempo de tu conversión, conviértete. Y dije: madre, ¿me has llamado? Dice: no. Y me volví a acostar. Y por segunda vez escuché la voz de mi madre que me dijo, escuché la voz de Dios que me dijo: ahora es el tiempo de tu conversión, conviértete. Y le volví a decir: madre, ¿me has llamado? Y dijo: no te he llamado yo. Y me volví a acostar. Y hermanos, lo que me ocurrió fue tremendo. Miles de demonios se llenaron por la cama. Y hermanos, y me querían arrastrar. Y yo clamé a Dios y dije: Señor, Señor, ayúdame. Y enseguida, hermanos, empezaron a explotar todos los demonios. Y desde entonces, hermanos, desde entonces estamos sirviendo al Señor. Con fallos, cierto, hermanos, no soy perfecto. Con mis debilidades, por supuesto. No soy Superman, ni tampoco un héroe. Pero déjame decirte algo. Mientras yo, mi cuerpo, haga sombra, serviré a Dios. Mientras yo esté en esta vida, serviré a Dios. Con problemas, sí, sin problemas. Porque créanselo, lo he pasado muy mal. Bastante mal. He estado 2 veces a la muerte, hermano. 2 veces. Pero el Señor le ha placido que yo esté anunciando su palabra. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice: y perdiendo toda la esperanza. Igual que Pedro, que había perdido toda la esperanza. Y qué malo es cuando un cristiano pierde la esperanza. Cuando un cristiano pierde la esperanza, es la auténtica derrota que el diablo le está haciendo. Lo está derrotando. Porque la esperanza en Dios, hermanos, nunca se pierde. Y dice que perdiendo toda la esperanza, hermanos, no viendo ni sol, ni luna, ni estrellas. Si no había luna, ni había estrellas, ¿qué pasaba? Muy sencillo, que tenían una terrible niebla delante de sus narices que no podían ver nada. Y así hay muchos cristianos que están dentro de la barca, pero que no ven ni luz, ni estrellas, no ven nada, porque delante de él hay una gran nube que les impide. Que nadie te impida ver la gloria de Dios. Amén. Y cuando ya se pasó todo, amén, porque siempre hay, cuando hay una tormenta y cuando se calma hay una gran bonanza. Y dice, hermanos, que se hizo de día y Pablo se puso en pie y le dijo: varones hermanos, mirad, no vamos a perecer ninguno en la barca, porque se me ha aparecido un ángel del Señor, escuchen bien, del Dios de quien soy y al quien sirvo, que me ha dicho que ninguno de nosotros vamos a perecer. Mi pregunta es: ¿estás convertido a Dios? ¿Estás convertido a Dios? ¿O te has convertido al sistema? ¿Te has convertido al pastor?
¿O te has convertido a Dios? Porque al que hay que servir es a Dios. Pero eso no te va a quitar de que tú apoyes al pastor. Amén. Pero que no apoyes nunca el sistema. El sistema quiere decir la rutina diaria. Voy al culto porque tengo que ir. No, vete al culto porque aquí se predica la palabra de Dios. Y tú necesitas que te liberes de ciertas cosas que tú no puedes liberarte. Amén. No te ates al sistema, no digas voy al culto hoy porque es el pastor y qué dirán si no voy y no lo tomo. Déjame decirte algo, con toda la claridad. Yo valoro más a una persona que no lo toma que al que lo toma. ¿Dirás cómo? Sí. Porque si no lo tomas es porque no te ves bien para tomarlo. Pero hay quien lo toma aún estando mal y se lava las manos. No vengas al culto porque es el domingo. No. No. O no vengas a una oración porque vienen todos. No. Cada uno debemos de depender de Dios en particularidad. Muy bien. Amén. Y que todos al mismo tiempo juntos hagamos algo que es lo que dice la palabra del Señor. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar todos los hermanos juntos en buena armonía. Donde la palabra de Dios, hermanos, no hay disputas. Amén. Porque no hay mejores ni peores, todos somos iguales delante de Dios, porque Dios no hace excepción de personas. Y cuando Pedro recibió aquella lección, hermanos, porque Pedro recibió una gran lección, dijo: ¿cuánta cantidad de veces Dios me ha dado? Y sabes, hay gente que viene al culto porque quiere recibir una sorpresa y no la va a recibir nunca, porque hay gente que dice: bueno, yo voy al culto, si Dios me sana, pues no te va a sanar Dios, porque tú no vienes a encontrar al Señor, tú vienes a que Dios haga el milagro y luego te vas. Amén. Pero que viene a buscar a Dios y el trato de Dios, y que Dios le enseñe, y que Dios sea el único que le ordene en su vida, entonces por ti pasará el reloj. Amén. El reloj de Dios. Y cuando eso pasa por tu vida, creo que estás preparado para que Dios te bendiga. ¿Saben que ni la iglesia no sabe decir muchas veces gloria a Dios? ¿Qué te parece, Miguel? Que la iglesia a veces no sabe decir gloria a Dios. ¿No? Sí. Dice, no. Hay veces decimos: hermanico, hubo una reunión tremenda donde hubieron milagros, sanidades, y la iglesia dice: amén. Y aplaude. ¿De Dios? Pues eso de Dios. Y dice: pues iba para la carreterita, hermanos, con los niños, se me estropeó el coche y se me pincharon las ruedas. Dice: amén. Pero amén a qué? Porque se la pintan las ruedas y se ha quedado con la criatura tirado ahí por la carretera. Hombre, ¿dónde está el conocimiento de Dios? Hay que decirle a Dios cuando pronunciamos y decimos: Dios vive. Y tú dices: amén. Dios sana. Amén. Dios cambia. Amén. Dios transforma. Amén. Dios libera. Amén. La gente sana. Amén. La gente perdona. Amén. Ahí hay que decirle a Dios. Amén. Amén. Yo creo que las iglesias están muy faltas de conocimiento, porque se predicó muy a prisa y estamos ordenando muy lento. Amén. Porque créanlo, seguro, porque un día la tengo que traer. Voy a traer 3 tipos de doctrina cuando el pastor tenga tiempo que deje. Una, la energía que utilizan los judaizantes, las 3 personas de la Trinidad y la teoría de la brecha. Eso lo utilizaremos un día, para que la gente tenga conocimiento de lo que está ocurriendo en este mundo. Que ya, hermanos, la gente ya no tiene tanta búsqueda de Dios, que se ha metido en lugares, hermanos, donde el diablo les ha llevado y se están dejando administrar por el diablo y llevan la mente, hermanos, con una energía tremenda. Amén. Amén. Porque nos falta conocimiento, hermanos. Yo hoy me levantaba muy temprano, hermanos, y le decía al Señor, os lo voy a confesar, dice: Señor, estoy cansado ya. Estoy cansado, Señor. No puedo, Señor. A veces no puedo seguir adelante. Y Señor, a veces no puedo por la enfermedad. A veces me levanto, Señor, me duelen los huesos, me duelen las piernas.
Me duelen los brazos, Señor. Me duele todo. Pero hermanos, cuando me levanto, hermanos, me levanto renovado, con fuerza, con nueva iniciativa, hermanos. ¿Saben por qué? Porque entiendo que Dios está conmigo. Amén. Dice la palabra del Señor que Dios siempre está contigo. Que nunca te ha dejado, que Él está contigo siempre. Y lo único que debemos de hacer, hermanos, es que todos juntos sepamos que el único que administra tu vida y la mía es Dios. Si te dejas administrar por Dios y te cuidas de las compañías, porque hay compañías que no son buenas, amén, porque el buen amigo siempre te aconsejará, el mal amigo te apartará del consejo. Dice Proverbios: sabio es aquel que coge el consejo del amigo, y falaz es el ignorante que te deja arrastrar. Por lo tanto, hermanos, creo que es necesario, amén, que cada uno de nosotros estemos en la voluntad del Señor. Como decía el Señor, yo esto no lo entendía, hasta que luego lo entendí. Decía, porque David era conforme el corazón de Dios. Yo decía, ¿cómo es posible que sea como el corazón de Dios? Una que Dios no tiene corazón, pero está hablando de sentimiento. Es decir, David tiene el mismo sentimiento que Dios. Es decir, que quería decir con esto que David era del agrado de Dios. Amén. Que era del agrado de Dios. Y que los sentimientos que tenía David eran buenos. Así que, si tus sentimientos son buenos, tu mente estará sana. Si tus sentimientos son malos, tu mente estará perturbada. Levanta tu mano conmigo y grita un fuerte gloria a Dios. Un fuerte amén. Que Dios me bendiga grandemente.